Era una noche oscura y tormentosa cuando Tomás, un apasionado jugador de Dragon Ball Xenoverse, decidió revisar su consola en busca de nuevos contenidos. Había escuchado rumores sobre un DLC perdido, uno que nunca había sido anunciado oficialmente. Movido por la curiosidad, comenzó a investigar. Tomás se adentró en foros y comunidades en línea, donde otros jugadores hablaban de un DLC llamado El Último Guerrero. Decían que contenía personajes y misiones que desafiaban la lógica del tiempo y el espacio. Sin embargo, también advertían que aquellos que lo descargaban experimentaban cosas extrañas. Finalmente, Tomás encontró un enlace. Con el corazón latiendo con fuerza, hizo clic en él. La descarga fue rápida, y cuando terminó, su consola emitió un sonido extraño. Una notificación apareció en la pantalla. DLC instalado. El Último Guerrero. Sin pensarlo, comenzó a jugar. La interfaz del juego cambió. Los colores eran más oscuros y la música tenía un tono inquietante. En lugar de las misiones habituales, se le presentó una nueva historia, El Guerrero Caído. Tomás eligió su personaje y se lanzó a la aventura. La primera misión lo llevó a un mundo desolado, un paisaje que parecía sacado de una pesadilla. Las montañas eran negras y el cielo estaba cubierto de nubes grises. Al avanzar, se encontró con enemigos desconocidos, criaturas que no había visto antes en el juego. Estos enemigos eran versiones distorsionadas de personajes conocidos. Goku tenía una mirada vacía, Vegeta sonreía de manera macabra. Cada vez que derrotaba a uno, sus gritos resonaban en su mente, como si algo oscuro estuviera despertando dentro de él. Después de varias misiones, Tomás comenzó a notar patrones extraños. Las historias parecían entrelazarse con sus recuerdos personales. Cada batalla era más intensa y cada victoria venía acompañada de una sensación de pérdida. Algo no estaba bien. Un día, mientras luchaba contra un enemigo particularmente fuerte, escuchó una voz familiar. Era la voz de su hermano menor, quien había fallecido hace años. La voz le decía que debía dejar de jugar, que el juego estaba manipulando su mente. Tomás se asustó y decidió tomar un descanso. Pero cada vez que intentaba alejarse del juego, sentía una atracción irresistible hacia él. La voz de su hermano seguía resonando en su mente, advirtiéndole sobre las consecuencias de continuar. A pesar del miedo, la curiosidad pudo más. Volvió a jugar y se sumergió más en la historia del DLC. Cada misión se volvía más oscura y retorcida, revelando secretos sobre los guerreros caídos y sus trágicas historias. Finalmente, Tomás llegó a la misión final del DLC. Se enfrentó a un enemigo que era la amalgama de todos los guerreros caídos, un ser poderoso y aterrador. Era una versión distorsionada de Goku, con ojos vacíos y una sonrisa siniestra. La batalla fue intensa. Tomás luchó con todas sus fuerzas, pero cada golpe parecía drenarle la energía. Goku Robo le habló en susurros aterradores, prometiendo poder y venganza si se unía a él. En el clímax de la batalla, Tomás tuvo que tomar una decisión: rendirse y unirse al enemigo o luchar hasta el final. Recordó la voz de su hermano y decidió resistir. Luchó con todo lo que tenía. Sin embargo, a medida que luchaba, comenzó a perder el control. Las sombras del DLC lo envolvían, llevándolo a un abismo oscuro. En ese momento, comprendió que el DLC no solo era un juego, era una trampa. Con un último esfuerzo, Tomás utilizó su poder para romper el ciclo. La pantalla parpadeó y se volvió negra. Sintió que algo dentro de él se rompía. En ese instante, recordó a su hermano y la luz lo envolvió. Despertó en su habitación, sudoroso y temblando. La consola estaba apagada y el juego había desaparecido. Sin embargo, la sensación de que algo lo observaba persistía. A los días siguientes, Tomás notó cambios extraños en su vida. Escuchaba susurros en la oscuridad y veía sombras moverse por el rabillo del ojo. Se sentía observado constantemente. Decidido a enfrentar sus miedos, volvió a encender la consola. Al iniciar Dragon Ball Xenoverse, descubrió que el DLC había regresado misteriosamente. Esta vez no podía ignorarlo. Al entrar al juego, los escenarios eran aún más oscuros y retorcidos. Los personajes conocidos ahora parecían monstruos deformes. Cada batalla era más intensa y los enemigos hablaban sobre el último sacrificio. Tomás se dio cuenta de que estaba atrapado en un ciclo interminable. Cada vez que intentaba salir del juego, algo lo atraía de nuevo. Comenzó a perder la noción del tiempo y la realidad. Buscando respuestas, se adentró en los foros nuevamente. Descubrió historias de otros jugadores que habían tenido experiencias similares y algunos incluso habían desaparecido sin dejar rastro.
Decidido a romper el ciclo, Tomás se preparó para enfrentar al Goku Robo una vez más. Esta vez sabía que debía derrotarlo para liberarse de su influencia oscura. Enfrentándose al enemigo en una batalla épica, Tomás sintió como la oscuridad intentaba consumirlo nuevamente. Con cada golpe lanzado, recordaba a su hermano y el amor que compartían. Con un grito desgarrador, liberó todo su poder en un ataque final. El Goku Robo se desvaneció en una explosión de luz oscura. Por fin había roto el ciclo. Despertó en su habitación nuevamente, pero esta vez sintió una paz interior. Había superado sus miedos y liberado las sombras que lo atormentaban. Sin embargo, sabía que las cicatrices del DLC siempre estarían con él. A veces escuchaba susurros en la oscuridad, recordándole lo cerca que estuvo de perderse. Decidido a advertir a otros jugadores sobre el DLC prohibido, escribió su experiencia en los foros. Su historia se volvió viral y muchos comenzaron a tener cuidado con lo que descargaban. Años después, mientras jugaba Dragon Ball Xenoverse nuevamente, notó un nuevo DLC titulado El Último Guerrero. Sintió un escalofrío recorrer su espalda pero decidió ignorarlo, por ahora. Y con esto acabamos la primera. Lamentamos mucho no haber subido video antes, lo que pasa es que la escuela está tan tryhard, que no jala una excesiva cantidad de tiempo. A tal punto que aún debiendo muchas cosas, estamos subiendo unos 3 vídeos para complementar la cagada de octubre. Espero puedan perdonarnos.